Las relaciones públicas son practicadas como actividad principal por unos 3 millones de personas. Ha sido un largo camino hasta llegar a nuestros días. Os vamos a hacer un recorrido breve de su historia, la cual dividiremos por etapas. Primera etapa, se dan los antecedentes de las relaciones públicas en el viejo mundo, donde había distintas actividades comunicativas y relacionales, pero no se dan las características necesarias para que se puedan llevar a cabo como tal. Se caracteriza por el intento de quienes ostentan cargos políticos, religiosos, sociales o económicos, de difundir sus ideologías y sistema de valores. Se acercaba mucho más a la propaganda que a las relaciones públicas. Comencemos desde los inicios. Entre 322-384 a.C., Aristóteles desarrolla su obra La Retórica. 347-427 a.C., Platón en la Obrera de la Persuasión se basa para establecer su doctrina. La aparición de la imprenta en 1440 supone una auténtica revolución de la comunicación, ya que hizo posible que las ideas de la Ilustración y Revolución Francesa llegaran al Nuevo Mundo. Aunque las técnicas de manifestación desde la antigüedad hasta la aparición de la imprenta han sido muchas, como los textos escritos, la Biblia, el Corán, informes Alejandro Magno de sus victorias, comentarios del César, la persuasión oral, los evangelios con los apóstoles o Napoleón Bonaparte en el periódico Le Montier Universel, monumentos, tales como la Piedra Rosetta, las pirámides de Egipto, el Escorial, el Palacio de Versalles o la Capilla Sixtina, algunas obras musicales, entre ellas la Marsellesa, la Internacional, etc. y acontecimientos especiales, especialmente las Olimpiadas que se publicitaban con un gran despliegue de medios. Entre 1500-1558 Carlos I de España y V de Alemania llegó a coronarse 3 veces. En 1622 se crea la Propaganda Fide, una serie de documentos emitidos por la Congregación para la Propagación de la Fe. Pasamos entonces a la segunda etapa. Se necesitaban nuevas formas de comunicación de acuerdo con los nuevos tiempos, dadas las circunstancias sociopolíticas y económicas. Veamos dónde se encuentran distintas acciones de relaciones públicas. En 1758 con el King's College, que fue el primer comunicado de prensa para anunciar las actividades del rey Jorge III. En 1776 surgen las primeras acciones de relaciones públicas hasta finalizar la Guerra de Secesión en 1865. Las relaciones públicas, que comienzan a distinguirse de la propaganda, tienen su origen en las técnicas emprendidas por Samuel Adams y sus compañeros, activistas que utilizaban todo tipo de medios para comunicarse con sus públicos, creando símbolos como el árbol de la libertad o motín del té. 1787-1788 Las 85 cartas federalistas para las negociaciones de consenso entre los estados de Estados Unidos. 1829 Amos Kendall es reconocido como el primer asesor, director de comunicación, secretario de prensa y hombre de relaciones públicas presidenciales imprescindible para el presidente Andrew Jackson. 1810-1889 Benjamin Day escribe el diario Sun. Durante 1810-1891, el más famoso de los agentes de prensa de la época fue Taylor Barnum, el primer showman de la historia. Pasaríamos entonces a la tercera y última etapa. Sería la etapa de las relaciones públicas propiamente dicha, donde comienza a consolidarse esta disciplina. A finales del siglo XIX y principios del XX aparece la publicity, la publicación de información sobre las organizaciones que ellas mismas hacían llegar a los medios. 1870 Almacenes Macy's instalaron por primera vez un escaparate decorado con motivos navideños para atraer a los clientes. 1882 El término relaciones públicas es utilizado por primera vez por el abogado Dorman Eaton en una conferencia ante la Yale Law School. 1889 George Westinghouse crea el primer departamento de relaciones públicas. 1900 George Michaelis, periodista, funda en Boston la primera agencia de comunicación, Publicity Bureau. 1904 Ivy Lee fundó el primer despacho de relaciones públicas. Siguiendo con la línea del tiempo nos encontramos con que en 1906 la industria del carbón contrata a Ivy Lee coincidiendo con las grandes huelgas. Aceptó con la condición de poder comunicar a la prensa, abriendo camino así a la era de la libre información. 1908 Theodore Vail logró evitar que el gobierno de los EU estatizase la compañía telefónica por medio de una fantástica campaña de relaciones públicas. 1915 Ivy Lee trabajó como consejero personal del magnate de las comunicaciones, Rockefeller, limpiando su imagen y la de su empresa, enseñando las cuentas al público, creando una fundación social. 1914-1918 George Krill
encabeza el Comité de Información Pública, con el que encabeza una campaña para convencer a los estadounidenses de que participen activamente en la guerra. 1920, Edward Bernays, padre de las relaciones públicas, es el que les da nombre y publica el primer libro sobre ellas. Fue asesor de relaciones públicas de varios presidentes de Estados Unidos y de las empresas más importantes del mundo. 1939-1945, durante la Segunda Guerra Mundial, se crea la Oficina de Información de Guerra dirigida por Elmer Douglas. Se crean departamentos de relaciones públicas. Se empieza a utilizar la publicidad como herramienta de relaciones públicas. Henry Ford es el primero en utilizar las relaciones públicas con frecuencia para generar publicity. Para terminar nuestra línea del tiempo hallamos en 1952. Brunick y Hunt implantan el modelo bidireccional simétrico para que las empresas escuchen a sus públicos y lleguen a un acuerdo entre ellos. 1953. Coronación Isabel II. Finalmente 1945 hasta la actualidad. Enorme influencia política, social y cultura de Estados Unidos en el resto del mundo, incluyendo la teoría y la práctica de las RRPP.